Jóvenes, muy buenos días y bienvenidos a su clase virtual número 6 en el curso de literatura. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante y muy bonito, ¿ya? El tema se llamaría literatura italiana, ¿no es cierto? Italiana. Para ello voy a citar a este personaje, a ver si lo van adivinando. Él escribió cuentos y se podría decir que es gracias a él que se da la introducción del cuento en el género literario. Luego tenemos a este otro personaje que es considerado como el medievalista más importante de la época. Y finalmente tenemos a este otro personaje. Lo van atinando, grábense bien sus rostros porque vamos a desarrollar nuestro tema. Para ello vamos a servirnos de un determinado contexto histórico social. Los tres personajes que yo les mostré a un inicio se van a desarrollar, van a existir, van a habitar en el llamado medievalismo, en la época medieval. Ahora, ¿cuándo surge la época medieval? Pues surge del siglo V después de Cristo hasta el siglo XV, aproximadamente 10 siglos. Durante esos 10 siglos se desarrolló el medievalismo en nuestro planeta, se podría decir, ¿ya? Ahora, este medievalismo también va a recibir el nombre de oscurantismo. ¿Por qué? Porque durante este medievalismo se va a ver una importancia demasiada de la iglesia. Es decir, durante estos 10 siglos se va a dar una gran importancia a Dios y se va a dejar de lado el progreso, el desarrollo, el avance de la ciencia, etc. Luego tenemos que durante este desarrollo del medievalismo no hubo desarrollo de las ciencias, había más dominio de la iglesia. Luego hubo dominio de la iglesia, como les iba diciendo, es decir, las palabras de Dios, lo que está escrito en la Biblia, es lo que primaba más. Vemos acá la última característica. El medievalismo en Italia brilló por los siglos XIV y los siglos XV, pero justamente luego de estos siglos va a haber su decadencia. ¿Qué quiere decir? Que los tres personajes que yo les mostré a un inicio han pertenecido a esta época medieval, pero como su nombre mismo lo indica, ellos pertenecieron a la literatura italiana, es decir, a los siglos XIV y a los siglos XV. Yo voy a presentar ahorita en qué consistió la literatura italiana. Por ejemplo, quizás algunos lo han reconocido y otros no, él vendría a ser Dante Alighieri. De los tres personajes que yo les mostré a un inicio, uno de ellos era Dante Alighieri. ¿Y por qué yo tengo que primar a Dante Alighieri? Porque él va a ser el que va a iniciar el desarrollo de esta literatura italiana. ¿Qué nos va a plantear? Nos va a plantear el dulce estilo nuevo, que va a ser una nueva forma de literatura. ¿A qué él le va a llamar el dulce estilo nuevo? El dulce estilo nuevo va a ser como una escuela poética que va a primar el sentimiento, que le va a dar importancia al sentimiento, pero ante ello lo van a manifestar por medio de la lírica. Él, para el dulce estilo nuevo, va a citar a tres personajes, ¿ya? Primero el poeta, que va a ser el que siente. La musa, que va a ser quien inspira este sentimiento. Y de lo que el poeta siente respecto a la musa, que es la inspiración, va a nacer la obra. Y la obra va a ser una poesía. Ahora, esta obra prácticamente va a plasmar la admiración que el poeta siente por su musa. A esto es a lo que le llamamos el dulce estilo nuevo. Ojo, va a estar ligado a la lírica. Sigamos viendo los representantes de esta literatura italiana. Dante Alighieri inicia el dulce estilo nuevo, pero no va a ser el único. Vamos a tener al iniciador, que es Dante Alighieri.
vamos a tener a Francesco Petrarca, que va a ser quien lo va a desarrollar, y finalmente quien lo cierra va a ser Giovanni Boccaccio. Estos tres vendrían a ser los máximos representantes de la literatura italiana. Ahora, esta literatura italiana se va a desarrollar en el medievalismo, finales del medievalismo, pero algo así como que dando un paso para otra corriente literaria, que vendría a ser el Renacimiento. Les explico. Dante Alighieri está netamente dentro del medievalismo y Francesco Petrarca, como Giovanni Boccaccio, van a pertenecer al humanismo, o es decir, al Renacimiento. ¿Qué quiere decir? Que la literatura italiana que estamos desarrollando va a cubrir o va a juntar dos movimientos literarios, el medievalismo y el Renacimiento. Veamos más. Dante Alighieri. Dante Alighieri va a ser la más grande figura de la literatura italiana. A él lo hallamos dentro del medievalismo y él va a dedicar su literatura, su lírica, a un personaje muy especial, que va a ser Beatriz de Portinari, una jovencita de quien él va a quedar profundamente enamorado, pero esta joven va a morir, muy jovencita, sí, muy jovencita, de una muerte natural, por lo que el resto de sus obras Dante Alighieri se lo va a dedicar a su musa. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta, estos representantes de la literatura italiana, cada uno va a tener una musa, por eso estos pertenecen al dulce estilo nuevo, no lo olvides. Tenemos al segundo personaje, Francesco Petrarca. Francesco Petrarca se dice que iba a ser sacerdote, iba a servir a Dios, iba a hablar de la palabra de Dios hasta que conoce a Laura de Noves. Ojo, Laura de Noves fue su musa, es decir, que ellos sentían un amor platónico por estas personas, pero no han tenido ningún acercamiento con ellas, ni han sido sus enamoradas, ni nada de nada, ¿ya? Entonces, la musa de Francesco Petrarca va a ser Laura de Noves, y es a ella a quien le va a dedicar gran cantidad de sus poemas. Y finalmente, tenemos al que introduce el cuento, que va a ser Giovanni Boccaccio, o como algunos lo llaman, Giovanni Boccaccio, ¿ya? Fue el gran prosista italiano. A él le debemos una gran obra, que es el Decameron. En este caso, Giovanni Boccaccio va a idealizar a una mujer. No le va a colocar el nombre tal cual, le va a poner un seudónimo, que va a ser Fiammetta. ¿Y qué significa Fiammetta? Pues significa pequeña llama. A ver, vamos a hacer un repaso. Dante Alighieri pertenece al medievalismo y su obra máxima va a ser la Divina Comedia, ¿ya? Y también él va a tener Oda a la Vida Nueva. Luego tenemos a Francesco Petrarca. Él ya va a estar perteneciendo al Renacimiento junto con Giovanni Boccaccio. La obra de Francesco Petrarca va a ser El Cancionero, donde hay una gran diversidad de poemas dedicados a Laura de Noves. Y finalmente Giovanni Boccaccio, que también va a pertenecer al Renacimiento, va a escribir cuentos, donde su personaje, su musa, va a estar dentro de estos cuentos, que va a ser Fiammetta. Algo que une a estos tres personajes es que los tres son los que desarrollaron la literatura italiana, y se podría decir que estos pertenecen al dulce estilo nuevo. Finalmente, tenemos acá diferencia entre los poetas. Primero, vamos a hacer entre los poetas y un poquito lo vamos a dejar a Giovanni Boccaccio, porque la obra de Giovanni Boccaccio más que todo fue prosa, pero acá tenemos a Dante Alighieri y a Francesco Petrarca, quienes escribieron lírica. Dante Alighieri popularizó el dulce estilo nuevo, ¿ya? Otro, Dante Alighieri realiza culto a su amada, simbolizando su amor a Dios. Este Dante Alighieri en su poesía o en su obra literaria, va a realizar comparaciones bellísimas entre su musa y lo bello que él puede ver en la vida.
Luego tenemos a Francesco Petrarca. Francesco Petrarca muestra gran perfección en sus sonetos. Y recuerda que todos estos sonetos son dedicados a Laura de Noves. Ahora, Francesco Petrarca va a realizar culto a su amada, va a manifestar su amor por ella y va a manifestar también ternura y delicadeza al momento de escribir sus poesías. Acá tenemos la obra de Dante Alighieri, que va a ser un poema épico, la Divina Comedia. Vamos a narrar brevemente en qué consiste la Divina Comedia, ya que la Divina Comedia es el viaje que va a hacer Dante Alighieri y Virgilio, y lo va a hacer por 3 mundos. En este mundo, que va a ser el infierno, lo va a acompañar Virgilio, como también lo va a acompañar supuestamente en este lugar que es el purgatorio. ¿Por qué Dante Alighieri hace este viaje por estos 2 mundos? Porque supuestamente él va a querer conocer cómo es que las personas que mueren en pecado pagan por sus pecados. ¿Con qué intención? Con la intención de que la persona se limpie de ello. O sea, que la persona no vuelva a pecar o no vuelva a cometer esos errores y viva su vida terrenal como debe de ser, bajo la palabra de Dios. Eso es se podría decir, eso es el objetivo de la Divina Comedia. Ahora, al final, Dante Alighieri va a hacer un viaje por un tercer mundo, que va a ser el paraíso. Pero supuestamente, como Virgilio era un ser que había pecado, que no había conocido a Dios, no podía acompañarle en el paraíso, para lo cual hace ingresar a su musa, Beatriz de Portinari. Beatriz de Portinari lo va a llevar por el paraíso, le va a hacer conocer y al final, supuestamente en la Divina Comedia, Dante Alighieri logra ver a Dios. ¿Cuál es el objetivo de esta Divina Comedia? Pues fácilmente hacer que la persona cambie de actitud. Veamos, ejercicios blenkerianos. Obra más conocida de Dante Alighieri, pues es la Divina Comedia. Pregunta número 2. ¿Qué características presenta la Divina Comedia? Pues está dividida en 3 partes, ¿no es cierto? Infierno, purgatorio y paraíso. Cada parte tiene 33 cantos, pero al inicio hay un canto introductorio, con lo cual se harían 100 cantos. ¿Ya? Pregunta número 3. ¿Cuáles son las 3 fieras que aparecen en el infierno o al inicio, ¿no es cierto? La loba, el león y la pantera, simbolizando a 3 tipos de pecados los cuales el ser humano no puede dejar, que vendrían a ser la avaricia, la soberbia y la lujuria. Pregunta número 4. ¿Cuál es el tema de la Divina Comedia? El viaje de ultratumba para valorar nuestra vida y valorar a Dios, para vivir nuestra vida terrenal como debería de ser. Muy bien, chicos, terminamos nuestra clase. Espero me hayan entendido. Pongamos todo de nuestra parte para seguir aprendiendo.